Entonces, grabamos. Ya, entonces, taquiarritmias ventriculares. Vamos a hacer un enfoque diagnóstico y un enfoque de tratamiento. En cuanto al enfoque diagnóstico, generalmente importante que esto obviamente no lo hacen diferido, no lo hace en el momento de la intervención. Hay algunas cuantas cosas que uno sí puede hacer y tal vez es importante hacerlas para que después, cuando se haga el diagnóstico, sea más fácil la realización de esto. Recuerden durante este periodo que los que estén con micrófonos los dejen apagados y después de eso, cuando quieran hablar, activen su micrófono en ese momento. Ya, entonces, vamos a partir. Acá el algoritmo que hemos visto previamente, tenemos que un paciente que tiene taquiarritmia, cuando tiene un QRS angosto, pensamos que es una taquiarritmia supraventricular. Aquí tenemos el algoritmo que ya habíamos revisado. Y cuando tiene un QRS ancho, pensamos que es probablemente una taquiarritmia ventricular. Sin embargo, cabe la posibilidad que sea supraventricular conducida con aberrancia. Para eso, si es que el ritmo es irregular, generalmente vamos a pensar de que la causa es una taquiarritmia supraventricular conducida con aberrancia la mayoría de las veces. Y si es que es regular, entonces ahí entramos a hacer la adquisición de si es o no una taquicardia ventricular, y si es que no lo fuese, vamos a ir al algoritmo de QRS menor a 0,12 y vamos a guiarnos por este para el diagnóstico. Acá, me dan un pequeño segundo, voy a cerrar cosas. Ya, ahí está. Entonces, acá tenemos ya más focalizado el algoritmo de taquiarritmia de complejo ancho. Si es irregular, las posibilidades es que encontremos QRS arrítmicos con onda delta, ya que sería una FA conducida con aberrancia. Tenemos también que los QRS sean totalmente arrítmicos y podemos tener una taquicardia polimórfica, o podemos tener un ritmo como QRS sinusoidales que van creciendo y achicándose y tendríamos lo que sería la torsión de punta. En el caso de las regulares, tenemos que ir a aplicar otros criterios que la vamos a ir viendo ahora. Si empezamos a hablar un poquito de la terminología, como para estar hablando el mismo idioma siempre, en lo que es terminología, las taquicardias las vamos a dividir en si son sostenidas o si son no sostenidas en función de la cantidad de tiempo. Hablamos de taquicardia ventricular no sostenida cuando es menor a 30 segundos, y hablamos de taquicardia ventricular sostenida cuando esta taquicardia tiene un tiempo de más de 30 segundos o tuvo un compromiso hemodinámico que requiere una acción. Vale decir, si el paciente se comprometió y yo lo paleteé, aunque fueron a los 15 segundos, igual se considera taquicardia ventricular sostenida. También podemos clasificarlas si son monomórficas o polimórficas según el QRS. Una taquicardia regular con QRS todos iguales va a ser una taquicardia monomórfica. Y por otro lado, los QRS variables nos va a hablar de una polimórfica, que orienta a etiologías ligeramente diferentes. No sé si alguien ahí tiene el micrófono abierto para que recuerde de cerrarlo, por favor. En cuanto a lo que serían las taquicardias, según cómo se presentan, las taquicardias ventriculares, si presentas 3 episodios de taquicardia ventricular o 2 episodios con compromiso hemodinámico, hablamos de una tormenta rítmica. Y la tormenta rítmica tiene un manejo un poquito diferente. También podríamos decir que un paciente tiene una taquicardia incesante cuando no logramos hacer que el paciente mantenga de forma consistente un ritmo sinusal. O también tendríamos la fibrilación ventricular, que sería otro tipo de actividad ventricular, pero acá es más desorganizada y esta siempre se acompaña de paro cardiorrespiratorio. Hablamos de taquicardia ventricular sostenida, entonces, cuando tenemos más de 30 segundos o requiere una acción, y acá la podemos clasificar en si tiene o no tiene cardiopatía estructural. Cuando tiene cardiopatía estructural, es decir, cuando tenemos un ecocardiograma que está alterado morfológicamente, acá podríamos clasificarlo en causa coronaria o no coronaria. Y la coronaria podemos dividirla si es coronaria en fase isquémica, vale decir, cuando el paciente está recién saliendo de un infarto, o si es un paciente que tiene un trastorno coronario que dejó un infarto y alguna pequeña cicatriz. Y esa cicatriz es la que está causando ahora el foco arritmogénico. Las no coronarias, por otro lado, tenemos dentro de esto la miocardiopatía dilatada, tenemos también algunos otros tipos de rama-rama, y una que es frecuente y es bueno tenerla en cuenta es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es más de pacientes jóvenes generalmente que aparentemente es sano. Cuando hablamos de sin cardiopatía estructural, acá tenemos las taquicardias que son del tracto salida,
las fasciculares y las adrenérgicas. Cada una es sensible a diferentes medicamentos. Por ejemplo, el tracto salida les va bien con la adenosina. Las fasciculares las llevan con verapamilo y las adrenérgicas con propanol. Aunque se recomienda hacer este manejo solamente si ya tengo demostrado este tipo de entidad. Por lo tanto, generalmente uno no las va a considerar estas hasta que se haga el estudio electrofisiológico. Acá tengo algunos ejemplos de taquiarritmia. Podemos ver en este caso que tenemos una... un segundo. Aquí tenemos una taquiarritmia en donde tenemos un complejo ancho y acá destacan algunas cosas y es que cuando empezamos a ver las No, se precordiales salió de la presentación. tenemos... Se perdió la... Sí, un segundo. estamos en presentación, doctor. Sorry. Gracias. Perdón, ahí sí. Ahí creo que estamos viendo bien, ¿cierto? Sí, doctor. Ahí Aquí sí. tenemos una taquiarritmia de complejo ancho. En esta taquiarritmia de complejo ancho, lo que estamos viendo es que el QRS parte negativo, como se parece a un bloqueo completo de rama izquierda, y podemos ver que alrededor de en V4 se convierte en un QRS positivo. Esto, que sea bloqueo de rama izquierda, puede ser perfectamente una aberrancia, pero lo que llama la atención es que si nos vamos a ver el eje, tenemos que el ABF está negativo, lo cual quiere decir que tiene un eje que va un poco como desviado, por así decirlo. El hecho de tener como un eje desviado, eso nos puede orientar a que no es un bloqueo de rama izquierda, aunque el bloqueo de rama izquierda no debiese por qué desviar el eje. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esto, uno puede plantear de que es una arritmia al tracto salida del ventrículo. Ahora, más que eso, voy a tratar de poner este concepto y es que cuando tenemos una morfología tipo bloqueo de rama izquierda, quiere decir que la electricidad se aleja del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y por tanto, eso significa que tenemos que el origen de la arritmia está siendo a nivel del ventrículo derecho, porque se aleja del lado derecho hacia la izquierda. Entonces, cuando vemos la morfología tipo bloqueo de rama izquierda, nos dice, probablemente el origen es en el ventrículo derecho. Y a su vez, cuando vemos una morfología tipo bloqueo rama derecha, como el caso de acá, que esta es una fascicular, vemos que parece un bloqueo rama derecha, tenemos que hay una R primeramente en V1, en este caso la onda es media típica porque parte con una Q. Adicionalmente podemos ver que en V6 la R es muy pequeña. Eso es las cosas que molestan de este electro. Tenemos una BR que es preeminentemente positivo, que eso también como que molesta un poco. Este paciente que tiene un eje que está desviado bastante y que tiene esta morfología tipo bloqueo rama derecha, es una taquicardia fascicular. Pero acá lo relevante es que si tiene morfología tipo bloqueo rama derecha, significa que está apareciendo en el ventrículo izquierdo y está viajando hacia el ventrículo derecho. Entonces, cuando vemos esto, decimos, probablemente su origen es en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué me ayuda esto? Porque cuando entro en el diagnóstico diferencial, si es que yo tengo una arritmia que digo parte del ventrículo derecho y sumado a esto tengo que en el eco tengo un ventrículo derecho que está dilatado, yo digo, probablemente entonces el problema es que hay un trastorno del ventrículo derecho, como por ejemplo displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Si yo tengo un paciente que parece que parte del ventrículo izquierdo y tengo el izquierdo dilatado con una cicatriz de fibrosis, digo, entonces parece que es secundario esta cicatriz que está en el ventrículo izquierdo. Y con eso puedo también darle un poquito más de poder al diagnóstico. Cuando entonces hago el diagnóstico, puedo ocupar hartos criterios, los criterios de Brugada, los de Pereke y el BT-score. Los criterios de Brugada generalmente parten viendo el QRS ancho y vemos si es que en las precordiales hay RS. ¿Qué significa la RS? Significa una zona de transición en las precordiales. Aquí, más que RS, lo importante es ver si es que hay concordancia positiva o negativa. ¿Qué quiere decir eso? Si todos los complejos son positivos, entonces significa que el estímulo se acerca a todas las derivas precordiales a la vez, lo cual es raro, porque si el estímulo parte en el septum, entonces va a acercarse a unas derivadas y alejarse de otras. Y lo esperable es que encontramos los típicos QRS. En cambio, que encuentro un QS predominante en todas partes,
eso sería atípico y eso orienta a que el foco probablemente está por un lado del corazón y es por eso que se acerca a todas las derivadas. O, si están todas negativas, es que se aleja de todas las derivadas. Entonces, eso nos va a orientar de que el foco probablemente está en el ventrículo. Lo otro que puedo ver es el ancho. Si tengo que el ancho del QRS es muy grande, yo planteo de que la ruta de conducción está muy alterada, probablemente es una ruta muscular. Y eso finalmente me va a orientar a que probablemente es una taquicardia ventricular. Si es que yo mido el ancho de los QRS, lo que más importa es el ancho inicial, más que el ancho total. Entonces lo que yo veo es si parte lento, yo digo probablemente esto es ventricular. Lo otro es la disociación AB. La disociación AB se refiere a que cuando veo un ritmo supraventricular junto con un ritmo ventricular, entonces sí o sí la taquiarritmia es ventricular, porque para que hayan dos ritmos, tiene que estar trabajando tanto la parte de arriba, los atrios, como los ventrículos. Por lo tanto, sí o sí, uno de los ritmos es ventriculares. Y eso lo puedo ver con presencia de ondas P, que van por un lado totalmente nada que ver con el ritmo de base, o por ejemplo con latidos de fusión o de captura. Y lo otro es ver la morfología del QRS, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo sé que todo esto es como medio complejo, pero con ejemplos queda un poco más claro. Y en Bereke, lo que hacemos es ver solamente el ABR. En Brugada vemos las precordiales, en Bereke vemos la ABR, y vemos si el ABR parte con una onda R predominante. Si es así, decimos, es raro que ABR, que está arriba de la derecha, se acerque hacia él la primera onda. Y eso quiere decir que probablemente el origen viene desde abajo, desde los ventrículos. Si es que no tenemos eso, pero vemos que tiene una onda Q que es muy grande y muy mellada, uno también diría parte muy lento, así que probablemente significa que parte en un lugar que está alterado. Si es que no tenemos eso, podemos ver si es predominantemente, si la parte inicial es más lenta, que eso engloba al punto 3 y 4, entonces yo también podría decir que tal vez esto está partiendo de una ruta media alterada. Ahí lo vamos a ver con ejemplo. Entonces, en Brugada, les dije que me queda pendiente ver la morfología. Esto es una cosa que es más relevante porque solamente mirando el electro uno puede decir, ah, esto parece o no parece ventricular. Y lo que hay que hacer es recordar bien cómo es la morfología de un bloqueo de ramas. Por ejemplo, un bloqueo de rama derecha parte con una R pequeña, después hay una S y después una R grande. Siempre la R grande va al final porque parte bien y después se ha semillado la conducción. Y en V6, la R siempre es más grande que la S, porque la rama izquierda está buena, así que va bien hacia el lado izquierdo. No dice por qué V6 tiene una R pequeña. En cambio, en taquicardia ventricular, podemos ver que parte con Q, como vimos en un ejemplo anterior, o que hay una R monofásica que no tiene ninguna mediadura, o que la primera onda es más grande que la segunda. No debe ser la primera onda más grande, porque la primera conducción es normal, es una conducción rápida. Sería raro que la primera onda fuera más grande. Arriba podemos ver que en el A1 tenemos una R muy grande, en el A2 también la R es más ancha que la segunda R, acá tengo una R media monofásica, también acá tengo en A5 y A6 la primera R más grande. Son todos esos ejemplos de taquicardias ventriculares. En el caso del bloqueo de rama izquierda, lo usual es que parta con una R muy pequeñita y después tenga una S grande y fea, y en V6 tengo una R que es media mellada. Sería anormal que la R fuera ancha o que tuviese una mediadura en la porción descendente, o sea, al inicio. El inicio tiene que ser rápido y después debe ser lento. Eh, en los ejemplos de los lados tengo lo que sería aberrancia, o sea, un ritmo supraventricular. Vemos que la R en el bloqueo de rama izquierda es pequeñita, baja rápido y luego se hace lento. Eso es lo esperable. Al otro lado, en la rama derecha, vemos que hay una primera R pequeñita y después una R grande. Eso es lo esperado. Si no encuentro esa morfología, yo digo, esto es raro. ¿Será que tiene una taquicardia ventricular? Y acá tengo los de Bereke, que le había comentado anteriormente. Si yo parto con una R inicial, el primer cuadrado, parto con una R inicial, eso es sugerente de que el estímulo va hacia el brazo derecho. Y eso sería sugerente de que parte abajo, o sea, en los ventrículos. También puedo ver que si al inicio tengo una Q que es ancha, entonces también eso puede sugerirme que el paciente está partiendo su estímulo a nivel de una ruta muy, muy afectada, que se demora en partir. Entonces con eso yo puedo orientarme. Hay otros cálculos que se pueden hacer, pero son muy complejos. Yo creo que lo inicial es ver, parte con R grande. Si parte con una R pequeñita, eso no cuenta. Tiene que ser parte con una R grande, es una R predominante. O parte con una Q, pero muy mellada, muy lenta.
En cambio, si es que parte con una Q rápida o parte con una R muy pequeñita, yo digo, no, eso es esperable, así que ahí me quedo más o menos tranquilo. Ya. Todo esto son algoritmos que son generalmente complejos de saber y yo encuentro que es difícil recordarlo. Yo generalmente no los recuerdo todos de memoria, pero a algún tipo se le ocurrió tomar todos los criterios y ver cuánto es la sensibilidad y especificidad de cada uno. Y se dio cuenta que algunos eran mejores que otros. Por ejemplo, que la R inicial en ABR tenía un likelihood ratio de 12, vale decir que si la tienes 12 veces más probabilidad de tener una taquicardia ventricular. Y empezaron a ver también cuántos son los valores predictivos positivos, entre otras cosas más. Y ahí se dieron cuenta que si buscamos entre todo esto los elementos que tienen mayor valor, podríamos ocupar ellos para poder hacer un puntaje. Y ahí hicieron el BT-score, que es este score que está acá, que lo que hace es buscar 7 cosas y dentro de esas 7 cosas le da un puntaje de 1 punto a todos, salvo a la distribución AB que le da 2 puntos porque tiene un likelihood ratio muy grande. Entonces, un punto que va a buscar es la R dominante en V1, luego que la R no sea dominante, pero sea una R pequeña pero ancha. Luego que la S sea una S que parte con un notch, que parte con mediadura al inicio. Y eso es todo solo veo en V1 y V2. Luego de eso, te preguntan si es que el ABR parte con una R grande inicial, que era el otro criterio, y después en D2 podemos ver si es que la porción inicial es ancha, que eso es un criterio de Paula, que es otro score que antiguamente se ocupaba. En el punto 6 vemos si es que todo va positivo o todo va negativo y vemos la dirección AB. Y eso es más o menos como el BT-score. Lo vamos a aplicar en algunos electros más adelante. Entonces con el BT-score lo que hacemos es ahí tratar de hacer un puntaje y con eso ver si está taquicardia o no. Eso es una tarea que uno puede hacer viendo la taquicardia. Y la otra tarea es ver cómo sale el paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una taquicardia, una cosa es hacer esa tarea y la otra cosa es manejar al paciente y ver cómo sale y registrar la electrosalía. Porque si el paciente sale con algún tipo de alteración, yo ya puedo pensar en cuál es la causa. Por ejemplo, el paciente sale y tengo un patrón, por ejemplo, como el tercero, que tengo una SR' y después una pequeña como supra descendente con T negativa, con una aleta tiburón. Esto sería un Brugada. Entonces yo digo, bueno, si el paciente tuvo una taquicardia de complejo ancho y me sale con un Brugada, yo digo, bueno, probablemente fue ventricular entonces. O me sale con esta melladura a la porción final. Eso es una onda epsilon de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Si me hizo una taquicardia ventricular, ¿qué? Una taquicardia ventricular tipo bloqueo rama izquierda, o sea que partió en el ventrículo derecho y sale con una QRS que tiene una onda epsilon, yo digo, bueno, tiene una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Si esto lo sumo a un paciente de 40 años aparentemente sano, entonces yo tengo el diagnóstico más o menos confeccionado. Si por otro lado sale y el QT está prolongado, yo también pienso, bueno, debe ser una taquicardia ventricular. Entre otras cosas, por otro lado, si es que, por ejemplo, sale y ve una onda delta, yo digo, a lo mejor tiene un trastorno preexcitado. O sale y tiene un bloqueo de rama que se parece mucho al bloqueo de rama con el cual estaba conduciendo el ataque arritmia, yo digo, también puede ser que el paciente tenga algún tipo de trastorno de la conducción y eso es lo que esté afectando la taquiarritmia supraventricular. Entonces, terminando ese algoritmo de diagnóstico, vamos a la parte de tratamiento. Entonces, yo tengo un paciente y primero veo, ¿el paciente está estable hemodinámicamente o no? El paciente no está estable, bueno, lo voy a cardiovertir o desfibrilar según sea el caso. Recordemos que los ritmos que son con QRS variable no los podemos cardiovertir, solamente desfibrilar. Si es que no, entonces ya está estable, perfecto. Tomemos un electro de 12 derivadas. Si el paciente está estable, tenemos el tiempo de eso y eso le va a servir al paciente después porque con eso se va a determinar si el paciente va a ir a un DAI, se va a quedar hospitalizado 40 años o el paciente tenía una supraventricular no hay, lo vamos a mandar para la casa, etc. Y luego de eso lo que puedo hacer es adenosina. Realmente uno dice, oye, no pongas adenosina porque puede ser prechitado, va a ser café. Bueno, si el paciente tiene un ataque de arritmia regular, yo puedo hacer todo esto. Yo puedo tomar el electro, pasar la adenosina y no hay ningún problema. Si yo le paso adenosina, lo que va a pasar es, si es ventricular, no va a pasar nada, ninguna cosa. Y si es supraventricular, se va a enlentecer y yo voy a poder ver el ritmo. Y eso me va a decir, ah, esta cuestión parece que es supraventricular. O va a detenerse súbitamente y yo voy a decir, ya, me había caído, perdón. Volví. Mala señal de internet acá en el hospital. Eh, Creo que está grabando nuevamente. Ahí está grabando. Ya, entonces lo que le decía es que si es que el paciente tiene una taquiarritmia regular, yo puedo meterle adenosina y ver cómo funciona. No hace nada, yo digo, ah, debe ser ventricular.
el paciente se enlentece y luego vuelve a lo normal, debe ser supraventricular, probablemente de los atrios, no del nodo. Desaparece, debe ser del nodo. Hay un caso específico que puede desaparecer, que es la taquicardia, que son algunas idiopáticas que responden a adenosina, pero en general no lo pesquen. Probablemente, si es que desaparece, debe ser una supraventricular. Igual resisten todo, luego las dos son benignas, así que el electrofisiólogo lo verá. Por lo tanto, si el paciente mejora con adenosina, uno sí que puede quedar más o menos tranquilo. Aunque sea un QRS ancho, o es una taquicardia ventricular benigna, o es una supraventricular. Así que el paciente lo podría mandar para la casa. Así que todo bien. Luego de eso, si el paciente no me mejoró con eso, yo sigo diciendo, parece ventricular, bueno, entonces vamos a proceder a cardiovertir. Lo puedo cardiovertir